soy el profesor Josmar Granado y esto es tu clase de castellano. Presenta el análisis del texto narrativo. Para el análisis del texto narrativo se debe estudiar dos niveles, la historia y el discurso. Primer nivel, la historia. La historia presenta los personajes, el ambiente, el tiempo y las acciones. Segundo nivel, el discurso. Y el discurso presenta tipo de narrador, formas expresivas y recursos expresivos. Vamos con la historia y comenzaremos con los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son personas, animales u objetos animados que realizan la acción que se lleva a cabo el relato. De acuerdo a su importancia, los personajes se clasifican en personajes principales y secundarios. Los personajes principales son aquellos que intervienen activamente en el desarrollo de la trama, los cuales son los protagonistas y los antagonistas. Los personajes protagonistas es un personaje importante y la trama gira en torno a él. Por ejemplo, Blancanieves. Y los personajes antagonistas son personajes que se oponen al protagonista en la acción. Ejemplo, la madrastra de Blancanieves. Personajes secundarios son los que intervienen en la historia, pero no son muy relevantes en ella. Ejemplo, los enanitos, los animales del bosque, entre otros. El ambiente es el lugar donde se desarrolla la acción. El ambiente puede ser real o imaginario o una mezcla de ambos. El tiempo, momento en el que se desarrollan los acontecimientos que se relatan. El tiempo de la historia puede ser presente, que está sucediendo en ese momento, pasado, los hechos ya ocurridos, futuro, los hechos que aún no han sucedido. Circular, la historia termina en el mismo punto en el que se comenzó. También existe un tiempo externo e interno. El tiempo externo es la época o el momento en que suceden los hechos. Ejemplo, fue en diciembre de 1984. O fórmulas indefinidas como érase una vez. El tiempo interno corresponde a la secuencia de los acontecimientos en la narración. Las principales relaciones temporales basadas en el orden son la analexis y la prolexis. La analexis o retrospección es cualquier evocación después del suceso de un acontecimiento anterior del momento en el que se narra en el discurso. La prolexis o anticipación consiste en contar o evocar por adelantado un suceso posterior. Ejemplo, eran las 5 de la tarde de un martes de finales de abril. Julio Orgaz había salido de la consulta de su psicoanálisis 10 minutos antes. Las acciones son acontecimientos que ocurren en la historia que se relata. Podemos encontrar las acciones principales y las acciones secundarias. Las acciones principales está estructurada de la siguiente manera: inicio, nudo, desenlace. En el inicio se presentan los personajes. En el nudo se presenta el conflicto o el problema de la historia. Y en el desenlace es la parte donde se suele dar el clímax o la solución al problema. Las acciones secundarias derivan de la acción principal, que son secuencias de esta y que por lo tanto complementa a la acción principal. Gracias por su atención.